Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo directo del canal de Me Salud and Performance, estos cafés que tomamos con gente del mundo del deporte y de la salud. Hoy me hace mucha ilusión la entrevista que vamos a hacer porque creo que es una persona súper cercana y que seguramente nos va a transmitir todo su buen rollo. Así que vamos a invitarle y ahora os presento al compañero que se une con nosotros hoy. Vamos a darle por aquí. Y le invitamos, aunque ya he visto que está por ahí. Y empezamos a hablar con él. ¿Dónde está? Buenas tardes, Pablo. Muy buenas, Marcos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí recién acabamos de comer y viendo un poco el Giro. Bueno, hombre, no te pillo mal, ¿no? No, no, Entonces, no, no, estamos bien, estamos bien. bueno. Bueno, para los que no conozcáis, tenemos hoy con nosotros a Pablo Villa, Trail Runner. Para los que no te conozcan, Pablo, bueno, lo primero, darte las gracias por conectarte, que sé que tienes el fin de semana un poco complicado, tienes que ir el domingo a Madrid para, bueno, un poco la revisión de la lesión. Lo primero, ¿qué tal estás? ¿Qué tal la operación? ¿Cómo Pues fue? la verdad que, bueno, ya ayer hacía 4 semanas que me operaban de el nombre es tenotomía del aductor largo, o sea, de pubalgia. ¿Mm? Y la verdad que muy contento. La recuperación el posoperatorio está siendo bueno, rápido y las sensaciones, la verdad que son buenas. Noto que la carrera es diferente a antes de la operación y bueno, ya estoy corriendo, ¿no? Entonces, contento, la verdad que contento. Bueno, pues sí, ya estamos corriendo, la verdad que vas. Yo cuando he visto que ya estabas corriendo otra vez, ya he dicho que ya estabas ahí otra vez al tirón, así que en ese sentido no hay problema. Para la gente que no te conozca, Pablo, cuéntanos, ¿quién es Pablo Villa? Cuéntanos un poco tu historia y tu palmarés, que creo que no se queda nada atrás. Bueno, a ver, voy a poner esto en silencio porque creo que se oyen los así. Nada, Bueno, tranquilo. bueno, pues yo soy un deportista profesional que se dedica a las carreras de montaña, al trail running. Y bueno, aparte de eso, de formación soy maestro de educación física. Actualmente estoy terminando los estudios de ciencias de la actividad física y del deporte. Y bueno, tengo una escuela de niños de trail running en León. Un poco esto es a mayores bueno, de mi faceta como deportista. Y nada, básicamente eso. Mi afición es el deporte, cada vez es mi trabajo y bueno, poco más. Llevo vinculado toda mi vida al deporte desde pequeñito. Un poco empecé en el mundo de la montaña y de correr por influencia de mis padres. Y bueno, pues poco a poco, como todos los niños, empecé combinando todo el tipo de deportes, un poco pues en las escuelas deportivas del colegio con fútbol, hice algo de karate también, siempre montaña, deportes relacionados con la montaña por influencia de mi padre. Y luego empecé un poco más en serio, digamos, con el mundo del atletismo, de las carreras de fondo, campo a través y demás. Y un poco con el boom del trail running empecé a conocer las carreras de montaña ya por el 2008 y bueno, viendo que combinaba la montaña, que me gustaba desde pequeñito, con correr, que era mi otra pasión, pues ahí encontré el deporte perfecto para mí, que son las carreras de montaña. Justo eso era lo que te quería preguntar, porque sí que es cierto que el atletismo, bueno, todos los que hemos hecho atletismo alguna vez, desde pequeñito, si te gusta, lo vas a acabar amando. ¿Por qué el trail runner, o sea, por qué las carreras de montaña siendo un deporte tan exigente y tan duro? Aunque bueno, siendo de León y conociendo la candamia, es fácil entender el porqué. ¿Por qué esa afición por correr tantos Bueno, kilómetros? como al final lo que he dicho un poco antes, ¿no? Yo desde pequeñito, pues siempre me ha gustado la montaña, me llevaron a la montaña desde pequeño. Y luego correr es lo que más me gusta, o sea, lo que es la sensación, o sea, lo que es el gesto de correr, lo que es el correr me encanta, ¿no? Entonces, el trail running unía un poco eso, la montaña, el componente ese de aventura que tiene todos los deportes relacionados con la montaña, ya sea alpinismo, eh, esquí de montaña, trekking y luego unido con correr, con la forma de desplazarse de correr, pues la verdad es que me gustó mucho, ¿no? Y luego aparte el trail running tiene, aparte del
del rendimiento físico, ¿no? Entran en juego otros factores como es la estrategia, el saber leer el perfil de un recorrido, el saber adaptarse o gestionar diferentes tipos de clima, que en una carrera te cambie el clima, la nutrición juega un papel muy importante, sobre todo en cuanto más larga es la carrera, pues más importante, ¿no? Entonces me gustaba eso, ¿no? El correr y en la parte a mayores, pues es el tener que gestionar todas esas cosas que implican las carreras de larga distancia en montaña. Hablabas de la nutrición y de aspecto un poco, yo creo que la estrategia de las carreras de montaña, pues teniendo en cuenta que no, para los que no lo conozcan, no son carreras de 5 kilómetros, aunque también las hay. Sí. Las que hace Pablo son bastante más largas, que bueno, luego le preguntaremos por ella. En el aspecto nutricional, que creo que es un apartado muy importante, ¿qué estrategia utilizas o cómo organizas la gestión de la nutrición durante tantas horas corriendo? Bueno, pues al final llevo muchos años en este deporte, ¿no? Y he ido conociéndome, he ido sabiendo lo que mejor me funcionaba a mí, ¿no? Y bueno, básicamente actualmente es por las evidencias científicas que hay en base a mi experiencia, pues llevo una estrategia de intentar acercarme lo máximo posible a los 120 gramos de carbohidrato la hora. Y luego el tema de la hidratación, ¿no? Porque al final la hidratación es básica para... Muchas veces se habla de los problemas, casi toda la gente tiene problemas de estómago en carreras de larga distancia y muchas veces viene dado por una deshidratación, ¿no? Entonces encontrar ese balance, dependiendo un poco del calor también la hidratación, intentar consumir entre 500 y 600 mililitros a 900 mililitros del líquido la hora, combinado, depende de la sudoración y del calor que haga, con sodio, ¿no? Entre los 250 a 500 miligramos de sodio, ¿no? Entonces, eso a grandes rasgos es un poco la estrategia por hora que llevo. Y luego suplementando con cafeína, ¿no? También estamos metiendo en las últimas preparaciones y carreras algo de proteínas. Está viendo que funciona, en mi caso funciona bien. Y casi todo, comida en mi caso líquida o a través de geles. Sólido no me funciona bien. Entonces, bueno, es un poco lo que estoy haciendo. Y luego, por supuesto, a mayores la dieta del día a día, que para mí es clave, ¿no? Al final, el llevar una correcta alimentación, nutrición y suplementación en caso de que la necesites, pues es clave. Pero bueno, yo todo esto lo llevo con mi equipo, con mi nutricionista y luego con los servicios médicos del CAR de León, que me ayudan un montón y los suplementos los tomo si lo necesito, ¿no? Nosotros al final tenemos la suerte de que podemos hacer una analítica más o menos cada 2 meses, entonces ahí vemos si hay carencias o si se necesita suplementar bien con hierro o con algún complejo vitamínico, etcétera. Muy buena reflexión. Hablabas antes de la dificultad de los cambios climáticos, de adaptarse un poco tanto a la altura como al ascenso y descenso. Cuéntanos qué diferencia existe entre una carrera como puede ser la Transgran Canaria, que has ganado 2 veces, por cierto, que no has ganado el palmarés, luego te lo pregunto, y una carrera en el Mont Blanc, que a lo mejor el déficit de temperatura de mucho calor a mucho frío se nota mucho. ¿Qué diferencia notas tú cuando estás corriendo? ¿Qué se nota? Mira, pues ahora que hablas de Transgran Canaria, la última edición, que para mí fue la más dura, y bueno, la gente decía que en los 20 años que había sido la edición más dura, Transgran Canaria tiene una peculiaridad, que es que el clima es muy cambiante. Es decir, nosotros, por ejemplo, salimos en 2022 de la playa de las Canteras con unos 20 grados a las 12 de la noche. Y 4 horas más tarde había 0 grados más o menos a las 4 de la mañana y hay algún vídeo, alguna story que subieron desde mi perfil en el que se veía nieve, ¿no? Entonces pasas de 20 grados a correr con 0 grados nevando, incluso en el Roque Nublo algo menos y debido al tiempo con una sensación térmica más baja. Y en las últimas 3 horas de carrera puedes irte a los 30 grados, ¿no? Eso es un cambio muy agresivo para el cuerpo. Entonces, bueno, lo tienes que prevenir y ahí entra parte, o sea, es importante la estrategia de la que hablábamos antes, ¿no? Y es prevenirlo, ¿no? ¿Cómo lo previenes? Pues bueno, si hace calor, pues tienes que intentar bajar la temperatura del cuerpo, bien
con estrategias para bajar esa temperatura del cuerpo con hielo, con frío, y cuando hay frío, pues abrigarte, ¿no? En mi caso, por ejemplo, por las noches, si la noche va a ser dura, muy fría, prefiero perder tiempo por ejemplo, yo en Gran Canaria, en todos los avituallamientos asistidos, me cambié la capa térmica y siempre salía con una chaqueta impermeable seca de cada avituallamiento, ¿no? Entonces, bueno, al final ahorras energía. El quedarte frío, lo malo de quedarte frío ya no es esa sensación de que te quedes frío y demás, sino que el cuerpo triplica la demanda, bueno, triplica o no sé exactamente en qué valores, pero la demanda energética se dispara porque gastas energía en mantener la temperatura corporal, ¿no? Entonces tienes que comer más o incluso beber más, pero como hace frío no te apetece. Entonces, bueno, al final es la dureza de este tipo de carreras, ¿no? Los cambios tan bruscos durante la carrera que hay que prevenirlos. Y luego, bueno, pues en el Mont Blanc, pues más de lo mismo. Al final yo las veces que he estado allí corriendo también me ha pasado un poco lo mismo, de salir con calor, con camiseta de tirantes y a pasar una noche dura, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso personal, yo prefiero el calor funciono mejor calor o soy capaz de adaptarme mejor al calor que al frío, ¿no? Pero bueno, como sé que el frío me va mal, cuando hay una previsión, ahora es muy fácil prevenir el tiempo que vas a tener una carrera, pues nada, tirar de más ropa y perder o gastar un poquito más de tiempo en abrigarse y no esperar a ponerse la chaqueta a nada, o sea. Muy buena gestión, sobre todo el tema de la temperatura y la influencia de cómo afecta al cuerpo, Sí, tanto en los cambios de temperatura como la demanda energética. Creo que en ese sentido, tanto la experiencia como la ayuda de gente que tendrás en el CAR y en tu cuerpo técnico, pues la verdad que se notará. Ahora que somos unos pocos más, que ya va un poco más rodada la entrevista, para que la gente te conozca en profundidad, porque yo ya me lo he leído, yo ya sé quién eres, cuéntanos tu palmarés, lo más reseñado, que bueno, puedes contar lo que quieras, aunque seguro que la Transcandamia sale por ahí, bueno, seguro. sí, la Trascandamia al final es una carrera de León. La gente de León, pues bueno, es la zona que tienen para correr. Es un parque que hay prácticamente está metido dentro de la ciudad. Desde la catedral son corriendo 5 o 10 minutos hasta el parque. Entonces, bueno, allí se hace una carrera que sí que he podido ganar alguna vez. Y bueno, como más destacado, no sé, yo te diría que quizá la primera carrera grande que gané fue Ultra Pirineo, que era una final de la Copa del Mundo de Skyrunning en larga distancia y le tengo cariño porque es la primera gran carrera que gané y con corredores de mucho nivel. Yo me acuerdo que allí se jugaba Luis Alberto Hernando, la final de las Skyrunning World Series, estaba Pau Capel, estaba mi compañero de equipo Dimitri Mitayev, Aurelien Donaz, que bueno, es podium en UTMB, había muchísima gente allí, bueno, pues pude llegar delante de ellos, ¿no? Y luego, pues, otra carrera importante que me cambió un poco la vida fue TDS en el Ultra Trail del Mont Blanc, una carrera que, bueno, que a raíz de esa carrera, pues, digamos, fui profesional 100% de este deporte, ¿no? Me permitió, con el contrato que firmé con Adidas Terres, pues me permitió vivir completamente de mi rendimiento y del deporte, ¿no? Y luego, bueno, pues las dos victorias de Gran Canaria han sido importantes bueno, pues es una carrera que tiene nivel, que arranca un poco la temporada, los mejores o algunos de los mejores especialistas están por allí. He tenido buenas batallas allí con Pau Capel también. Y bueno, he sido también campeón de España, ¿no? Eso han sido un poco las cosas más importantes que he hecho. Pero bueno, tampoco te creas que es muy grande el Bueno, palmarés, comparado con el de otros. solo acabar una carrera de esas, yo creo que ya es un palmarés bastante importante. Hay que tener en cuenta que, bueno, luego le preguntaremos un poco a Pablo cómo es una carrera de montaña. Bueno, cuéntanos, para la gente que no tenga ni idea y que puede ver vídeos o puede ver algún fragmento en tu Instagram, pues ves una foto, ves un reel, cuéntanos cómo es una carrera de montaña. O sea, una guía básica para que alguien que no tenga ni idea, que nos esté viendo, que a lo mejor hay mucha gente que le ocurre, sepa cómo es una carrera de montaña. Bueno, una carrera de montaña al final puede ser de mil, o sea, hay muchas opciones, ¿no? Al final una carrera
de montaña. De montaña, si hablamos de montaña con el concepto que conocemos en España, hay que meter montaña, ¿no? Hay que subir a un pico. Lo básico sería, para que lo entienda la gente, pues sería subir a un pico y bajar de ese pico lo más rápido posible. El origen viene pues de esas disputas que había de salir desde el pueblo, llegar al pico y bajar lo más rápido posible, ¿no? Pero bueno, el trail running en sí es correr en senderos y te puedes encontrar carreras de todo tipo, carreras con senderos fáciles, con poco desnivel, hasta carreras como, pues bueno, pues como Ultra Trail del Mont Blanc o Transgran Canaria, Transvulcania, que tienen más desnivel, tienen lugar en terrenos montañosos. Entonces, bueno, yo para mí la definición es correr fuera del asfalto lo más rápido posible y tener la capacidad de adaptarse a todo tipo de terrenos. Barro, roca, hierba, tierra. Y luego las distancias desde 1 kilómetro vertical, que puede ser 1,8 km y subir 1000 positivos, hasta carreras de 100 millas o más de 100 millas como el Tour de Giants, que son 300 y pico kilómetros. Entonces, bueno, al final las modalidades van desde el kilómetro vertical hasta carreras de ultradistancia y luego el terreno en función de la zona donde se corre. Teniendo en cuenta que, a diferencia de lo que es el atletismo habitual, de correr en pista, correr en asfalto, cross, bueno, el cross ya es un poco más complicado, pero sobre todo correr en pista, hay que tener en cuenta que la montaña, pues aparte de los niveles, presenta superficies inestables. Sales de una lesión ahora, llevas 4 semanas, pero bueno, ya estás corriendo, así que en ese sentido eres afortunado, así que en ese sentido no hay problema. Cuéntanos cómo gestionas el trabajo para... Entendemos que prevenir la lesión es imposible porque hay factores que no se pueden controlar, pero el trabajo de intentar prevenir o reducir la lesión, ¿cómo lo gestionas? ¿Qué trabajo ejecutas para ese trabajo de salir corriendo, sobre todo en las bajadas, que puede ser un poco más rápido y puedes perder el tobillo o la pisada? ¿Cómo lo gestionas? Bueno, yo trabajo a través del Centro de Alto Rendimiento, trabajo con Álvaro Gil, que es el chico que lleva, digamos, el chico que me lleva todo el programa de fuerza. Fuerza implica también movilidad, digamos, el tener el cuerpo a punto, ¿no? Es decir, como tener todo, que tu cuerpo se mueva bien, que tu cuerpo sea estable, que tu cuerpo sea fuerte, ¿no? Eso es como tener esa base para poder realizar tu deporte. Entonces, bueno, es el que planifica todo y básicamente lo que buscamos es trabajar las carencias que tenga y fortalecer o mantener las virtudes que pueda tener, ¿no? Entonces, lo que hacemos básicamente es a principio de temporada hacemos algunos test de movilidad o de rangos de movimiento, etcétera, y a partir de ahí pues vamos incidiendo más en lo que necesito, ¿no? Sobre todo en pretemporada sí que nos focalizamos mucho en todas estas cosas y a medida que yo empiezo la parte más específica, al final tienes que buscar el equilibrio, ¿no? Cuando empieza la parte específica cobra importancia correr y aunque nunca quito la fuerza ni la movilidad en toda la temporada, lo hago todo el año, sí que es verdad que cuando, pues a lo mejor las últimas 8 semanas de una preparación, casi todo lo hago corriendo y el resto son pinceladas, ¿no? Porque al final, cuando estás entrenando 25 o 30 horas a la semana, es muy difícil seguir entrenando más, ¿no? Entonces priorizo más el correr, pero sí que es verdad que en pretemporada le metemos mucha caña al tema del trabajo de fuerza y movilidad. En mi caso trabajamos mucho la movilidad de cadera porque bueno, ahí tengo más carencia, tenía más carencia. Y luego mucho trabajo también de pliometría, trabajo de activación de pie. Al final nuestro deporte es muy agresivo me recuerda mucho por ejemplo, en las bajadas es arrancar, frenar, arrancar, frenar, arrancar, frenar. Entonces, bueno, tienes que ser capaz de reclutar esas fibras, esos grupos musculares rápidos para tener esa habilidad bajando o esa técnica bajando, ¿no? Y luego, bueno, priorizamos mucho la activación de glúteo e isquio, que yo siempre lo digo, para mí el músculo más importante para un corredor es el glúteo. Si no tienes un buen glúteo es muy difícil correr rápido.
Y luego, bueno, también un buen trabajo de core. Metemos mucho trabajo de respiración, que aunque no lo pueda parecer, es muy importante de trabajar el tema de la respiración. Y ya te digo, yo soy un poco, o sea, en ese sentido se lo dejo todo a él, que él planifique, que él evalúe y yo ejecuto. A mí me gusta más el aspecto del entrenamiento, el tema del metabolismo y esos aspectos, ¿no? De la carrera y demás. Pero bueno, sí que tengo claro una cosa, y lo hablaba con mi mujer estos días, que la fuerza es básica y sobre todo lo veo en personas mayores. Tú si quieres tener una vejez sana necesitas fuerza. O sea, al final es lo que limita a las personas o lo que hace que envejezcas más rápido, ¿no? Entonces, a una persona mayor, casi antes que salir a caminar, le diría que trabajase la fuerza, que aprendiese a hacer buenas sentadillas y demás, que otra cosa, sí. Hay que decir, voy a hacer un pequeño inciso, hay que decir que estás en buenas manos. Yo conozco a Álvaro, yo Vale, fui compañero de la facultad de Álvaro, vale, no vale. coincidimos en la promoción, además he entrenado durante muchos años con Álvaro y he corrido contra Álvaro y le he sufrido también, así que en ese sentido soy consciente de que tienes buen entrenador en ese sentido. Y además, buen corazón. Sí, No creo que de las personas con mejor corazón que he sí, conocido. el tío es un máquina, además, siempre está disponible para cuando le necesitas y demás. Y ya te digo, yo confío la verdad que mucho en él, es eh, el, el que me dice por aquí, sí, Pablo, incide en esto, que te va a ir bien y la verdad que luego controla mucho, tiene un control del movimiento y del cuerpo muy bueno y yo desde que empecé con él, la verdad que mejora un montón. Me alegro mucho, dale recuerdos. Sí, mi mejor entrenamiento de atletismo es con Álvaro en la pista y la verdad que, bueno, ya te contará, que te cuente cómo Ah, acabamos pues sí, la semana que viene nos vamos a ver, así que se lo diré. aquel día. Le mandaré un mensaje luego. Hablabas de, bueno, un poquito priorizar el tema del trabajo de fuerza. Vas a ver tu melón, que es el trabajo de fuerza en personas mayores, que bueno, dejando a un lado que es infinitamente evidenciado que es mejor hacer fuerza que otro tipo de trabajo, que bueno, tampoco vamos a entrar porque no creo que vaya por ahí la conversación. ¿Cómo te organizas? Vamos a entrar un poco más en materia ya un poco más específica. ¿Cómo te organizas? Vamos a entrar en microciclo de competición ya, vamos a obviar este tramo en el que estás un poco lesionado. ¿Cómo organizas los entrenamientos? ¿Cómo se organiza el entrenamiento de una semana para un deportista de carrera de montaña? ¿Cómo lo organizas? ¿Te refieres a la fuerza o todo? Todo en general. La fuerza, bueno, y dejando a un lado ya la fuerza, que ya hemos hablado Vale. sobre el trabajo preventivo que funciona, ¿cómo organizas sobre todo el apartado de correr, que a lo mejor es lo más Sí, desconocido? nosotros, por ejemplo, una semana, un ciclo tipo, por ejemplo, el mes de julio, preparando el UTMB, que el mes de julio para mí es el más importante, porque luego yo hago tapering bastante largo, de 15 incluso hasta 20 días, bajo muchísimo el volumen. Entonces, yo en julio del año pasado, por ejemplo, saqué una media o sea, saqué ese mes 850 kilómetros y 42.000, 3.000 metros de desnivel positivo, manteniendo 2 sesiones de fuerza o de activación por semana, ¿no? Que intentamos mantener 3, pero hablando con Álvaro decía, hostia, tío, no llego, macho. Y me dijo, nada, quita una y mantuvimos cositas de pliometría, un poco de core. Movilidad sí que lo hacía casi todos los días, a no ser que estuviera muy cansado por ejemplo, de algún test que hice de 7 horas, pero el resto de días intentaba meter trabajo de movilidad y al menos un día algo trabajo focalizado en glúteo con alguna sentadilla o peso muerto a la semana, ¿no? Entonces, bueno, viene eso en cuanto a los volúmenes. Y luego lo que tratábamos es de mantener algún trabajo de segundo umbral, pero tampoco volviéndonos locos, y mucho trabajo en zona 3 que en otros deportes a lo mejor se hace mucho trabajo en zona 2 o por debajo, o sea, por debajo del primer umbral y el resto por encima del segundo umbral, ¿no? En mi caso, en el caso de los corredores de larga distancia en montaña, yo creo que se toca mucho la zona 3 entre umbrales. Y,
Y en mi caso luego metíamos alguna sesión así más específica que consistía en hacer un calentamiento muy largo de unos 60, 70 minutos y luego unos 15 o 20 intervalos de un minuto para generar lactato y luego con recuperaciones en torno al minuto y luego extender otra hora, hora y media a ritmo en zona 3 para reutilizar un poco ese lactato, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que siempre digo es que en el mundo del trail running, en este deporte y más en la larga distancia, hay un melón muy grande por descubrir y por ver, ¿no? Hay muy poquitos estudios e investigación en este deporte, en cuestión de entrenamiento. Y casi yo lo que hemos ido haciendo con los entrenadores y con Álvaro y con el CAR y con mi entrenador es ir aprendiendo un poco de lo que nos va bien y lo que nos va mal, ¿no? Entonces, bueno, hay corredores que basan todo en trabajo de volumen, de meter muchas horas. En mi caso meto horas, pero nunca descuido ritmos rápidos, ¿no? Yo sigo manteniendo series. Por ejemplo, hacíamos otro entrenamiento que consistía en hacer 3-5 miles, no planos, pero en terreno muy rápido, en torno a ritmos de 3:30, una cosa así, con recuperaciones una recuperación de 3-4 minutillos y luego doblar otra vez por la tarde. Entonces, yo la sensación que tengo es que son ritmos fáciles, entre comillas, pero son muchas horas. Al final, hacer, claro, y luego añadido el tema del desnivel, ¿no? Entonces, bueno, es un poco, en rasgos generales, es entrenar volúmenes altos, pero a una intensidad que no te machaque. Yo nunca, por ejemplo, hacer series de 1000 a tope nunca hago preparando una carrera de larga distancia, que luego, sin embargo, cuando tengo que correr rápido y estoy preparando carreras largas distancias, luego correr corto y rápido no me cuesta. Es decir, no me veo, no corro lento. Por ejemplo, Nada, está bien. sí, sí, preparando, por ejemplo, tras Gran Canaria, 4 semanas antes hicimos un test de media maratón y corrí en hora 7:30, una media maratón, preparando tras Gran Canaria, 4 semanas antes. Entonces, a ver, para un corredor de maratón, de media maratón, hora 7 es un ritmo de popular, ¿no? Pero bueno, para un corredor de montaña está bien correr una Está muy media bien. maratón en hora 7, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir, que entrenando por arriba a volúmenes altos, a intensidades que rara vez pasan el segundo umbral, no me cuesta correr rápido. Buen resumen de lo que es un poco el entrenamiento. Nos comentabas antes que, bueno, una de tus victorias te llevó a obtener el patrocinio de una marca tan importante como Adidas. ¿Qué supone para un deportista de rendimiento que se dedica 24/7? Ya hablamos con Sebas Martos hace un par de semanas sobre este tema. Pero bueno, ¿qué significa para un deportista de alto rendimiento tener el apoyo de una marca tan importante como Adidas detrás? Bueno, al final, pues poderte dedicar a ello, es decir, poder dedicarte, o sea, saber que tu trabajo es tu pasión, ¿no? Es decir, no tener que estar pensando cuando acabas tu entrenamiento que tienes que trabajar en otra cosa o gastar energía en otra cosa, ¿no? O sea, al final estar con la tranquilidad de que vas a correr y lo que tienes que hacer después de correr es descansar y al día siguiente lo mismo, no tener la presión de factores externos que tengas que gastar energía en esas otras cosas, ¿no? Entonces es una tranquilidad muy grande y el rendimiento al final se dispara. También hay que tener en cuenta la presión que eso genera, porque cuando tú tienes una segunda, hay corredores que trabajando rinden más y yo creo que es por la presión, ¿no? Por el hecho de decir, bueno, como, vale, yo corro, pero no es mi trabajo, entonces si fallo, pues no pasa nada porque yo no me No pasa dedico, nada. no me dedico a esto, ¿no? Pero bueno, yo eso también lo trabajo con una psicóloga desde hace muchos años, entonces creo que para ser un deportista profesional o de alto nivel es muy necesario. No porque estés mal, ¿no? Porque estés deprimido, ni mucho menos, ¿no? Pero cuando eres un deportista profesional, pues tienes que gestionar muchas cosas. Luego al final eres visible, ¿no? Y más en nuestro deporte, eres accesible, toda la gente, quieras que no,
todos los días te preguntan o te ven en redes sociales. Además, hoy en día las redes sociales son básicas para poder ser profesional, ¿no? Toda una marca, aparte de resultados, le tienes que aportar más cosas, ¿no? Tienes que darle una visibilidad y es necesario las redes sociales. O sea, tiene su parte buena, que es esa, que le puedes... Te das a ti mismo más valor para ser atractivo para una marca, pero a la vez eres más accesible, más visible y todos los días recibes mensajes, en el caso de que estés lesionado, es todos los días cómo estás, cuando vuelves, cuando vas a competir, todas esas cosas al final generan presión y las tienes que gestionar, ¿no? O cuando vas a una carrera, el hecho de saber o sea, el hecho de ser conocido, la gente está pendiente de ti, te pregunta, te habla, está esperando a ver lo que haces, entonces todas esas cosas generan una presión, ¿no? Pero va con el pack de ser deportista profesional, entonces, bueno, tienes que comprar todo el pack y, bueno, para eso tenemos la herramienta de los psicólogos, que yo creo que es tan importante como el nutricionista, como el preparador, como el fisio, o sea, todo el mundo. La importancia de estar bien rodeado, ¿no? Y sobre todo el lado oscuro del deporte de alto rendimiento, que parece que es mucho lo bueno de muy bonito, te conoce todo el mundo, Sí, pero tienes que estar detrás, hay que recibir los mensajes, tienes muchos seguidores, por aquí te sí, preguntan que cuándo te van a volver, así que sí, no tienes, imagino que no esa tienes, presión hay que gestionarla. sí, claro, claro, al final no tienes una vida normal, ¿no? Como quien dice, o sea, al final tú no tienes vacaciones. Yo llevo los últimos 10 veranos de mi vida haciendo lo mismo, que es prepararme para el Mont Blanc o para correr la Copa del Mundo, para correr un campeonato del mundo. Yo no he tenido 3 semanas o 2 semanas en verano para marcharme, Ahorita la playa. sí, para marcharme con mis amigos de vacaciones no sé, a Canarias, por ejemplo. Y a Canarias voy a entrenar. Entonces, no existen los domingos, no Nada. existe, no sé, es muy bonito porque yo me siento afortunado porque he podido cumplir mi sueño, que es ser deportista profesional, pero tienes otras cosas que no son tan buenas. No te vale no voy a hacer esto porque no me apetece, o no te vale esconderte en una carrera porque no vale. O sea, tú No, en una no, carrera vas tienes que hacerlo. a ganar y aunque yo no sienta la presión desde mi equipo de que me exijan ganar, tú sabes que han pagado un dinero por ti porque creen que tú vales, Ese dinero. representas la marca y creen que tienes ese potencial. Entonces, no es fácil ser un deportista profesional. No es el hecho de que te paguen y ala, ya puedo hacer lo que me gusta, que es entrenar, y tú puedes entrenar muchísimo, que ganar solo gana uno. O sea, todos los que salimos en esa carrera vamos Quieren lo a mismo. tope de preparados y solo puede llegar uno primero, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que gestionarlas. Me gusta que saque este tema porque a veces el lado oscuro del alto rendimiento, yo he tenido la suerte de vivirlo con compañeros, yo he estado en el CAR de León entrando y sé lo que es esa presión y la he vivido en compañeros y al final no todo es tan bonito y al final las redes sociales también cansan mucho y el aspecto psicológico. Yo sé que en el CAR hay psicólogo también deportivo y al final creo que siempre lo he dicho y es una de las decisiones más importantes y más valientes es ir al psicólogo porque no hace falta tener un problema sino Sí, simplemente, igual que te preparas físicamente, igual que te preparas nutricionalmente, preparar la cabeza y más para distancias de 5, 6, 8 horas, como puedes llegar a correr tú, en las que te puede fallar la cabeza. Volviendo a ese tema, ¿qué te ha ocurrido alguna vez que te falle la cabeza durante una carrera? Decir, me paro aquí, me rindo, y si te ha pasado, ¿cómo lo gestionas? O si te pasara, ¿cómo crees que lo gestionarías? uf, sí, 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 sí. Más en carreras dices 8, 10 y 19 horas que fue, o 18 horas que fue la TDS, y solo, porque es un deporte en el que pasas muchísimas horas solo, ¿sabes? No es como, a lo mejor ahora que estoy viendo aquí el Giro, vas en pelotón Vas y mejor, sí, ¿no? Y al sí. final, cuando vas con gente como que es más fácil, ¿no? Pero cuando Más estás tú llevadero. solo, a lo mejor a las 4 de la mañana subiendo un collado a 2000 metros A y oscuras. a oscuras y da la casualidad de que te duelen los pies porque después de 6 7 horas puedes ir todo lo entrenado que quieras, que los pies te van a doler, te empiezas a plantear muchas cosas y tienes ganas de parar. Muchas veces, mira, hilando con esto, muchas veces se nos ha criticado a los corredores de larga distancia que llegamos de la mano en alguna carrera, como fue el caso mío con Pau Capel en 2020 o Luis Alberto y Kilian en un europeo, ¿no?
Y es que llega un momento cuando has puesto el cuerpo al límite durante tantas horas, es fácil dejar de competir. Es decir, el cuerpo, la mente llega a un momento que desconecta y ya te da igual. O sea, aunque tú vayas ahí ganando y quieras ganar, llega un momento que pasas el secundario. Empiezas como a sobrevivir, ¿no? Entonces, ya te da igual llegar primero que segundo. O sea, quieres salirte de ahí, quieres dejar de sufrir porque llevas muchas horas pasando frío, con náuseas, dolor de pies, calambres, te has perdido, no has dormido. Entonces, a lo mejor has estado atacando y no sueltas a tu rival te ha cogido, te ha atacado, la has vuelto a coger y es muy fácil que salga en la conversación, oye, ¿quieres llegar juntos? Y que salga el tema de decir, yo por mí Por favor. acabamos ya con esto, ¿no? Y es por lo que se ve. En una C-Gama no vas a ver llegar a nadie juntos en un kilómetro vertical o en una prueba de 1500 un maratón. ¿Por qué? Porque no llegas a ese punto. O sea, es un maratón o un 1500 o un kilómetro vertical es 10.000 veces más agónico. Tienes la sensación esa de querer parar porque te quema el cuerpo. En un Está ultra muy bien, nunca lo vas a vivir eso porque no llegas a esos niveles de intensidad. Siempre vas a poder hablar, pero son tantísimas horas que la mente puede llegar a colapsar, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionas eso? Yo siempre lo digo con experiencia. O sea, para ser un corredor de ultradistancia necesitas experiencia, vivir muchas experiencias, vivir pájaras, vivir frío, vivir calor, vivir eh, calambres, el hecho de conocer al cuerpo y saber Estado prevenir ese momento y saber que esos momentos malos se pasan. En una ultra tienes momentos de que te vas a comer el mundo y eres el puto mejor. A los 10 minutos quieres salirte de ahí, quieres abandonar, a la media hora volver a tener un subidón, ¿no? Entonces, yo en mi caso con experiencia. O sea, y luego marcarte objetivos, ir muy centrado en el proceso, objetivos muy a corto plazo. Dentro de 10 minutos me toca beber. Hasta aquel refugio voy a ir a 155, 160 pulsaciones. En la bajada pues voy a guardar los bastones y voy a empezar con zancadas cortas y voy a alargarlas después de 5 minutos. O sea, marcarte como pequeños retitos entre medias para engañar a la mente, porque si en el kilómetro 50 que ya vas cansado, piensas que te quedan otros 120, la mente no es capaz de soportar eso. Entonces difícil. vas pensando como en pequeños espacios de la carrera. Qué buena estrategia y creo que la gente que nos está viendo seguramente le haya gustado tanto como a mí. La última pregunta y luego ya pasamos a una pequeña encuesta que tampoco te quiero robar mucho tiempo, que igual es hora de la siesta, que sé que esta hora No, es complicada. ahora es hora del Giro y todavía quedan 60 kilómetros. O sea que Todavía tranquilo. queda un rato para dormir. Si nos está viendo alguien que se quiere iniciar en este deporte o alguien que está empezando y que quiere, hablabas de la experiencia, evidentemente la experiencia creo que en cualquier deporte es fundamental. ¿Qué consejo le darías a esa gente que está empezando ahora mismo en las carreras de montaña y que quiere disfrutar y sobre todo, que creo que es un tema que tocamos bastante en este canal, sobre todo que sea con salud, es decir, que no sea una carrera de un día, sino que pueda aguantar durante mucho tiempo? Mira, yo lo primero que les diría es que tengan muchísima paciencia. Un fondista no se construye de una temporada para otra. Entonces, Nunca. lo primero, que no quemen etapas. En nuestro deporte yo abogo porque hubiera y se crearan más carreras de 5 o 10 kilómetros, carreras de no más de una hora para iniciarse en este deporte, que apenas las hay, y que se pudieran ir formando e ir evolucionando, ¿no? Al final, bueno, es igual, correr 100 millas no es sano, yo lo tengo clarísimo, que es a lo que me dedico, no es sano por mucha preparación que tengas, ¿no? Pero cuanto más preparado estés, mejor. Y luego mucha gente veo que se obsesiona mucho con el material, con gastarse el dinero en zapatillas, en GPS, etcétera, y no invierte nada en profesionales. Al final, el invertirte la pasta en un entrenador para mí es básico, ¿no? Al final tenemos muy buenos profesionales que conocen muy bien el deporte de resistencia y sobre todo para la gente que se inicia y que no tiene tanta experiencia, que tengas un entrenador que controle de fisiología, que controle de cargas, que controle del proceso de convertirte en fondista es básico, ¿no?
o sea, si somos capaces de gastarnos 200, 300, 400 euros en material, gastarse la pasta en un entrenador creo que es más importante, ¿no? O sea, creo que te va a hacer llegar más lejos un entrenador que unas zapatillas, ¿no? Entonces, bueno, sí que un entrenador, un nutricionista, incluso un psicólogo si me apuras, si estás ya, si quieres rendir a alto nivel, etcétera, ¿no? Todos esos detalles cuidarlos y que tengan, y sobre todo que pequen de, o sea, que sean pacientes y que pequen de prudentes, ¿no? Que yo a veces veo a la gente que si no son capaces, si fulanito o menganito entrenan todos los fines de semana 50 kilómetros, yo Yo tengo que hacer también. lo mismo porque si no, no voy a rendir como él. ¿Y qué va, qué va? O sea, yo al final, todo lo hemos hecho, ¿no? Yo cuando era más joven, lo mismo, miraba a mis compañeros, hostia, lo que ha entrenado este y tal, y al final cada uno tenemos que entrenar nada más y nada menos que lo que necesitamos. Es que a lo mejor yo rindo con 100 kilómetros, voy a rendir más que otro que a lo mejor necesita 170. O sea, tienes que hacer lo que necesites y para eso pues necesitas un profesional, mucha experiencia y conocerte. O sea, no hace falta, no hace falta a lo mejor para correr el Mont Blanc, tú no necesitas hacer 200 kilómetros a la semana, igual con 150 vas mejor, o a lo mejor puedes hacer 250 y los vas a asimilar mejor. O sea, Muy bien, bien. Sobre todo el tema de rodearte de buenos profesionales. Además, creo que has dado en la clave, que creo que es la individualidad. sí, No todo el mundo rinde igual con el mismo entrenamiento y no es café para todos. Pero bueno, no creo son que es una recetas. batalla que tenemos. La tenemos, la receta de No, no. nutricionista del médico. Aquí con la Está del receta nos cajón. sale el bizcocho siempre. Nada, nada. Ya, ya veces que se queda el bizcocho fatal, fatal. Pero bueno, creo que es una guerra, ahora cuando acabe la carrera, creo que es una guerra que tenemos perdida porque, bueno, aparte del intrusismo laboral ingente que hay, la verdad que el hecho de respetar y de rodearte de buenos profesionales todavía no está bien visto. Pero bueno, para acabar, como te comentaba Pablo, unas preguntas muy breves para que, bueno, un poco algo más personal. Ya creo que la entrevista ha quedado espectacular, creo que nos has desvelado cosas que ni siquiera la gente que a lo mejor hace estas carreras sabía, así que creo que está muy bien. Simplemente preguntas cortas con respuestas cortas, un poco para algo más personal y con esto ya acabamos y te dejamos ver el Giro tranquilo. ¿Tu mejor carrera, la que más has disfrutado? TDS 2019. ¿Tu peor carrera, la que más has sufrido? Campeonato del Mundo en Portugal 2016, donde me cambió el chip. No estuve lejos de palmarla y me prometí que nunca más iba a volver a llegar a ese límite. Uf, duro. ¿Podemos preguntar por qué? El Eh, hecho de por qué llegar a sí, ese límite. fue una deshidratación. Yo creo que fue una deshidratación que me llevó a un colapso. Los últimos 20 kilómetros no me acuerdo, no era consciente de mí y no hubo nadie que me parara. Yo creo que ahí el equipo técnico tendría que haberme retirado y ya está, ¿no? Pero llegué a meta y bueno, tuve taquicardias, estuve en la ambulancia con suero. Por suerte era joven y no me pasó nada. Creo que estaba bien entrenado, pero me prometí que a ese límite no volvía a llegar, que cuando no estuviera bien me retiraba Ahora, y pues, da igual que me critiquen que no, o sea, yo cuando me retiro es porque me tengo que no retirar, puedes no, más. no por capricho, porque no vea que voy a ganar. He llegado en muchas carreras el 20, el 30 y he llegado No pasa más, absolutamente pero, nada. pero Muy yo buena, sí, buena sí, yo sí reflexión veo. para los que empiezan. Sí, sí. O sea, la salud es lo primero. No hay ninguna carrera que merezca la pena, Ninguna, ninguna victoria que ninguna. merezca Y una menos, vida. y menos a esos cebollazos nivel taquicardia, así Sí, que sí, sí. de no acordarte. Tu mejor resultado. Eh, eh, TDS 2019 también, te diría, por el nivel del tiempo que hice, los corredores que había Los y, rivales. y los rivales y demás también. Sí. Tu mayor decepción en una carrera, es decir, la que tuvieras más expectativas puestas y que más chasco te llevaste. Hostias, esta es buena. Eh, Quizá la frustración de los dos últimos UTMBs por la preparación que llevaba y Y el ya no, resultado. sí, el resultado de ver que tenía la capacidad
fisiológica de disputar la carrera y en una por una infección de orina en 2021 y el año pasado porque al final la pubalgia acabó dando la cara, no haber completado la carrera y ver hasta dónde podía llegar, quizás esas dos. ¿Tu entrenamiento preferido? ¿El que más te gusta? ¿Qué más me gusta? Yo te diría que 6 por 10 minutos. Recuperación cortita de 3 minutos en monte. Ese, ese Más fuerte. ese o, o 8 o 10 por 1000 recuperación cortita en llano también. Uno de esos. Porque el Bueno, atletismo también me gusta mucho, aunque soy un paquete. Me gusta más el segundo que el primero. Ya hemos dicho el que más te gusta, el que más odias, el que más rabia te da, que sabes que tienes que hacerlo, pero que te cuesta un mundo. El que más me cuesta. El que más me cuesta es el entrenamiento de fuerza. No me digas esto, por favor, que se me parte el corazón. No me gusta, pero es en el que más me centro. O sea, es el que más me cuesta hacer porque no me gusta, pero es en el que más digamos que digo, venga, esto hay que hacerlo, esto hay que ponerse a ello. Y cuando me toca correr despacio. Cuando me toca correr Sí, no, correr a la gente que estáis acostumbrada a correr rápido, correr despacio, no, nunca gusta. Tengo que decirte que tienes un problema con la fuerza porque yo he visto a Álvaro hacer sentadillas y, ojo, no sé cómo estará ahora, pero cuando estaba, ojo cómo tiraba la bestia. Sí, Álvaro es bueno, el lugar más espectacular donde has corrido. El más Picos de Europa. bonito. Picos de Europa. Cualquier zona, la zona de Dobresengos, Hoyo Grande, Picos de Europa en general. Un sueño deportivo por cumplir. Sueño deportivo, a nivel de resultados sería ganar el UTMB. Ese sería un sueño. Y luego mi sueño, o sea, lo que yo quiero es mantener la motivación por entrenar muchos años. Lo que me da miedo es que pierda la motivación, porque cuando pierdes la motivación estás jodidísimo. Y esta te la pongo votando. Las mejores zapatillas que has probado nunca. Cuidado. Las mejores zapatillas que he probado nunca para correr por montaña, las que llevaba en Transgran Canaria el año pasado, que es un prototipo, todo el mundo ya lo ha visto por ahí, no puedo dar más datos, pero esa zapatilla va a ser la bomba. Esta va con un poco de maldad siempre, siempre. Así que nada, Pablo, muchísimas gracias lo primero por conectarte, porque sé que tienes mucho jaleo, más ahora que estás en pleno periodo de recuperación. Así que nada, te dejamos los micrófonos abiertos por si quieres lanzar algún mensaje para la gente que nos está viendo. Y nada, por mi parte ya sabes que es un placer, que ha sido un honor y muchísimas gracias, Pablo. Nada, muchísimas gracias por haber contado conmigo, gracias por haberme ayudado cuando te he pedido consejo y demás por el tema de la lesión. Y nada, decirle a la gente que, bueno, tu canal es top para aprender a trabajar todo el tema de la fuerza, movilidad, creo que haces un contenido espectacular. Y que la gente que se forme, que aprenda, que lea, que estudie y que trate con profesionales para cuidar su cuerpo, ¿no? Que al final, si te gusta el deporte y quieres disfrutar de él, tienes que cuidarlo y hay que trabajar con profesionales, ¿no? Muchísimas gracias, Pablo. No, creo que no hay mejores palabras que me puedas decir, así que yo ya me lo he dicho en otra ocasión, me siento halagado. Fue un placer ayudarte, ya sabes que para lo que te haga falta. Así que nada, gracias por conectarte, gracias a todos por los que nos habéis estado viendo. Y nada, Pablo, un abrazo muy fuerte y muchos éxitos, ¿vale? Vale, muchísimas gracias y un saludo para todos. Un abrazo, Pablo. Chao, chao. Chao.